Supercrack Estrella presenta. El día que descubrieron el fin del mundo y se llevó a la Antártida el secreto. Hace 6 años hubo hechos de difícil calificación involucrando temas de gran calado profético, recapitulemos cuáles fueron. En septiembre del 2015 se descubrió en el subsuelo de la gran mezquita de la Meca en la que se estaba haciendo una gran reforma un extraño objeto arma, así se le denominó en algunas crónicas, que al intentar moverlo disparó una descarga de plasma que provocó la caída de una enorme grúa y mató a 120 personas. Días después hubo otro intento de moverla y esta vez disparó una descarga que mató a 4000 peregrinos. No sé en qué momento se identificó a ese objeto arma con algo llamado el Arca de Gabriel, y se supo que había un documento titulado Instrucciones del Ángel Gabriel a Mahoma con indicaciones del procedimiento correcto para moverla que, por avatares de la historia, estaba en manos de la Iglesia Ortodoxa rusa, y a pesar de las inexistentes relaciones entre Moscú y el régimen saudita se decidió solicitar al patriarca de la milenaria Iglesia Ortodoxa rusa Kirill la entrega de ese documento que suponemos fechado en días de Mahoma. El patriarca ruso accedió y como al parecer era necesario trasladar el referido objeto arma a la Antártida, se contactó con el presidente Putin que accedió de inmediato a hacerlo y envió un barco al puerto saudí de Jeddah cercano a la Meca que luego hizo escoltar con una flota de combate además de lanzar 2 satélites al espacio para monitorizar la operación de traslado al continente helado. Enterado el Papa Francisco de estas cosas, pidió una reunión con el patriarca Kirill. Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa estaban enemistadas desde hacía un poco más de 1000 años, con el propósito de entregarle un documento con una oración atribuida al profeta Enoch que debía de ser leída ante el tal objeto arma. Esto es especulación ya que no hubo información periodística específica. El encuentro se celebró en febrero de 2016 en el aeropuerto de La Habana, cuando el Papa Francisco se dirigía a México y el patriarca Kirill a la Antártida, y al parecer fue realizada la ceremonia referida por el patriarca Kirill en la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad en suelo antártico. Luego de ella experimentados expedicionarios llevaron el Arca de Gabriel con destino desconocido hacia el interior del continente helado. Todas estas cosas ya serían muy sorprendentes, pero hubo más. A fines de noviembre del 2016, en plenas elecciones, el secretario de Estado John Kerry hizo un sorpresivo viaje a la base americana en la Antártida, la estación McMurdo, y no solo él sino que el astronauta Buzz Aldrin, que caminó por la Luna y ahora publicita viajes a Marte, llegó por esas fechas a esa base y fue evacuado enseguida a un hospital de Nueva Zelanda debido a una repentina dolencia a pesar de que parecía estar en buen físico a su llegada, y desde Nueva Zelanda tuiteó un curioso mensaje. Todos estamos en peligro, es el mal mismo, acompañado de la foto de una prominencia rocosa en forma de pirámide. El mensaje fue borrado de su cuenta, sin dar explicaciones del significado o alcance del mismo, ni por qué fue borrado. Y como cereza de la torta se informa que en las instrucciones del ángel Gabriel a Mahoma, o en textos relacionados, se dice que el Arca de Gabriel sería movida de su ubicación en la Meca inmediatamente antes del día de la resurrección. Algunos detalles de estos ítems no tienen confirmación oficial como dijimos, pero hay hechos que se hicieron públicos que dibujan la veracidad de esta complicada trama. Los desastres en la gran mezquita, incluyendo la caída de una enorme grúa, fueron ampliamente noticiados. El encuentro entre el patriarca ruso Kirill y el Papa Francisco en La Habana, y el posterior viaje del patriarca a la Antártida también, así como el viaje de una flota rusa hasta esos extremos parajes, y del viaje de John Kerry y Buzz Aldrin al mismo destino, se encuentran abundantes testimonios en la red. Ahora bien, hay 2 puntas a las que queremos referirnos. 1. ¿Qué puede ser el Arca de Gabriel? 2. ¿Por qué la Antártida convoca sucesos tan extraños y permanece sujeta a tan impenetrable secretismo? No vamos a agotar la respuesta a ninguna de estas 2 preguntas, pero pretendemos dibujar los cartuchos de sus jeroglíficos a partir de la aceptación de los removedores contextos a que aludimos. 1. El Arca de Gabriel. No se nos informa del tamaño ni ningún otro detalle de este objeto arma. Lo primero que las crónicas alternativas pensaron de ella es que se trataba de un aparato de comunicación con otras dimensiones o lugares del universo. Puede que sea, pero eso deja otra interrogante: ¿precisan esos seres ser avisados de algo? Pero otra hipótesis es la que llamó mi atención. El autor señala la coincidencia de que todas las imágenes milenarias que representan a dioses o seres celestiales halladas en todas las latitudes del planeta llevan en su mano izquierda un extraño bolso, y aventura la hipótesis de que se trata de una especie de llave para activar portales dimensionales. Nota 1.
La hipótesis tiene cierto sentido. La característica que hacía superiores a quienes portaban estos bolsos o una de las tantas es que podían teletransportarse según quisieran, y puede ser que el Arca de Gabriel esté relacionada con esa capacidad que envuelve el control y generación de una poderosa energía electromagnética que es mortal cuando activada sin los debidos recaudos. Todo esto tendría que ver con lo que está pasando con la pandemia y el virus. Parece que algo abrieron con esa llave y está sobrevolando nuestras cabezas. Por esta razón el virus es la excusa perfecta para controlarlo. Y vuelos comerciales, la élite no quiere que haya más vuelos comerciales, ya que estos objetos que entran desde otra dimensión ponen en peligro los aviones y los aeropuertos. Había que contar algo creíble a la sociedad de por qué recortar los vuelos comerciales, hasta dejar de volar en avión, y parece que expandir el virus pudo ser la mejor solución para que ya no se pueda volar en avión. Las redes sociales rusas se hacen eco de un sorprendente descubrimiento durante las obras en el subsuelo de la gran mezquita de Masjid al-Haram, en la Meca, que estaría directamente relacionado con Mahoma. Se asegura que el gobierno saudí ha encontrado el Arca de Gabriel, un misterioso objeto que según la tradición musulmana el arcángel Gabriel entregó al profeta fundador del Islam. Los imanes saudíes habrían solicitado ayuda a la Iglesia Ortodoxa rusa, que conserva uno de los manuscritos islámicos más antiguos, titulado Las Instrucciones de Gabriel a Mahoma. Los servicios de inteligencia árabes no descartan que el presunto hallazgo forme parte de una operación de la inteligencia saudí para tender puentes con Rusia en un momento de máxima tensión entre ambos estados. El misterioso objeto habría sido encontrado el 12 de septiembre del 2015 durante los polémicos trabajos de ampliación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más importante de la ciudad de la Meca y el primer lugar santo del Islam, que desde 2014 lleva a cabo el gobierno saudí. El primer emplazamiento de la mezquita data del año 638, y en el centro de la misma se encuentra la Kaaba o cubo, considerado por el Islam la casa de Dios. El misterioso objeto, hallado presuntamente en un túnel de la gran mezquita en la Meca, según la tradición fue entregado por el arcángel Gabriel al profeta Mahoma. En los últimos meses los trabajos de ampliación se han visto alterados por sendas catástrofes. El 18 de septiembre pasado 107 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas al desplomarse una gran grúa por un rayo en el interior de la gran mezquita durante un fuerte temporal de lluvia y viento. Accidentada ampliación de la gran mezquita. Apenas una semana después, en la ciudad de Mina cercana a la Gran Mezquita, se produjo una estampida durante la Hajj o Gran Peregrinación anual en la que murieron aplastados 717 peregrinos y cerca de 1 millar resultaron heridos. Según las cifras oficiales, fue el mayor desastre de las peregrinaciones de los últimos 25 años. Ambos accidentes han sido relacionados con el descubrimiento en un túnel excavado para cimentar el subsuelo de la mezquita, de un misterioso objeto que, sin fundamento científico que se conozca, fue identificado como el Arca de Gabriel. El descubrimiento del presunto objeto sagrado se produce en el momento de máxima tensión de Rusia con Arabia Saudí por la financiación del Estado Islámico. La tradición musulmana señala que Gabriel, cuyo nombre en hebreo significa la fuerza de Dios o el poder de Dios, es uno de los 3 arcángeles o mensajeros de Dios que reconocen las religiones cristiana, musulmana y judía. El Islam considera de Gabriel el mensajero que reveló el Corán a Mahoma, de ahí su importancia en la tradición del mundo musulmán. Las redes sociales rusas se hicieron eco del presunto descubrimiento a raíz de informaciones que señalaban que los imanes saudíes habían solicitado a la Iglesia Ortodoxa rusa acceso a un antiguo manuscrito titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma, que resultaría clave para descifrar el enigma del arca. La Iglesia Ortodoxa rusa conservaría un antiguo manuscrito titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma, clave para descifrar el enigma. El incunable estaría custodiado por monjes ortodoxos rusos desde el año 1204, fecha en la que los ejércitos cristianos saquearon la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. El enigma del Arca de Gabriel recorre estos días las redes sociales rusas y árabes con todo tipo de especulaciones. Diversos sitios web llegan a afirmar que el misterioso objeto ha sido embarcado en el puerto saudí de Jeddah a bordo del barco de investigación ruso Almirante Vladimirsky, que ha partido escoltado por buques de guerra con destino a una base en la Antártida. El Arca de Gabriel se trataría de una operación psicológica de la inteligencia saudí para acercar posiciones con Rusia.
La presunta Arca de Gabriel ha sorprendido a los servicios de inteligencia árabes en estos momentos de máxima tensión entre Moscú y Riad. El Kremlin no excluye un ataque aéreo contra objetivos selectivos en Arabia Saudí y Emirato de Qatar por financiar al terrorista Estado Islámico responsable del atentado contra el avión A321 en la península del Sinaí en el que murieron 224 ciudadanos rusos. Acercar posiciones. El descubrimiento de un hipotético objeto sagrado en la Gran Mezquita formaría parte de una operación psicológica de la inteligencia saudí para acercar posiciones con las autoridades rusas, señalaron a 1021 fuentes de inteligencia árabes. Utilizar Internet para enviar mensajes a los servicios de inteligencia de un país adversario a través de una historia fabricada y amplificada por las redes sociales con objeto de estudiar la reacción de la nación objetivo, se ha convertido en una práctica cada vez más extendida dentro de las llamadas operaciones psicológicas. Algo es seguro, nada de lo que rodea la llamada Arca de Gabriel tiene que ver con el ángel Gabriel de los Evangelios. No hay duda de que el ángel que zarandeó a Mahoma en la cueva de Hira, siempre airado, cuadra mejor con los modales rebeldes de los ángeles cálidos que con un mensajero escogido de Dios Elohim. 2. La Antártida secreta. Esto es una revelación importante. Leemos en Job 9,9 un texto que termina en forma extraña: el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades, y las cámaras del sur. Y en otras versiones esta última parte se traduce: los lugares secretos del sur, y juntando ambas expresiones bien podríamos decir que este versículo se refiere a que Él es el que hizo las cámaras secretas en el sur. Leamos en coherencia con esto a Job 38, 29, 30. Las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. Y también Job 37, 10. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Estos dos pasajes nos dicen que la formación del hielo es potestad de Dios Elohim, como todos los elementos de la naturaleza, y que con ellos Él congela grandes extensiones de agua según su voluntad. Moisés no conocía los hielos de los polos ya que el libro de Job fue escrito en un paraje de clima tórrido. ¿Cómo es que obtuvo esa revelación del hielo cubriendo grandes extensiones de agua? Sin duda por medio de su espíritu. Ahora bien, existen testimonios de que hubo un tiempo en que no existían los hielos polares y que esas tierras de latitudes extremas tenían climas benignos, muy aptos para la vida. El más claro de estos testimonios son unos misteriosos mapas porque no se sabe de dónde obtuvieron la información sus autores confeccionados siglos antes de que la Antártida fuera avistada por primera vez por el capitán Cook 1799. Es común citar el mapa de Piri Reis 1513 y el del cartógrafo francés Laurence Fine 1536. En ambos están detallados los contornos del continente austral o helado que aparecen mejor definidos, por ejemplo, que los de África y Europa. Veamos fragmentos de estos dos mapas. El de Piri Reis, 1513, y el de Laurence Fine, 1536. Y podemos ver que el mapa de Piri Reis muestra fauna y flora en la hoy Antártida. Según dicen sus autores, estos mapas fueron confeccionaron a partir de mapas antiguos que se remontan a una fuente ancestral llena de autoridad a lo que llaman los mapas de los antiguos reyes del mar, cuyos originales se habrían encontrado en la gran biblioteca de Alejandría. Esta monumental biblioteca tenía como misión compilar las obras del ingenio humano de todas las épocas en una suerte de colección inmortal para la posteridad, pero fue destruida y finalmente quemada y perdido para siempre su contenido en confusos incidentes en los primeros siglos de nuestra era. Pero lo que interesa destacar es que esos territorios libres de hielo y de clima benigno de pronto fueron cubiertos por el hielo y sepultadas las entradas del abismo, tal como lo dice la cita de Job. Y los mapas de los antiguos reyes del mar cubren todo el planeta, lo que llevó al historiador Charles H. Gore, 1904-1982, en un libro que causó polémica en su tiempo, a afirmar que ellos demuestran la existencia en remotas edades de una civilización a escala global. Nota 3. Y esto antes de que Adán y Eva fueran creados. Es decir, todo el planeta habría sido cartografiado hace más de 10.000 años, y esto solo podría haberse hecho a partir de imágenes tomadas desde el aire, y los llamados antiguos reyes del mar tuvieron especial cuidado al representar a la hoy Antártida, haciéndolo con sus contornos naturales y sin hielo, y también representaron 4 islas que rodeaban el Polo Norte, una de las cuales estaría ahora bajo los hielos de Groenlandia sin hielo. Y tal vez estos precisos cartógrafos globales formarán parte de la civilización planetaria de más de 10.000 años de antigüedad, que desapareció catastróficamente dejando el planeta en el estado al que se refiere el versículo 2 del Génesis, esto es, caótico y vacío.
Y entonces nosotros, la raza adámica, creación de Dios Elohim, inauguramos un nuevo comienzo en un planeta completamente restaurado, y así, de la descendencia de Seth vendría el remanente de los redimidos, que fue la obra más perfecta de todas las creaciones de Yahweh, la única criatura que recibirá un cuerpo glorificado a semejanza de Jesús Yeshua, Hijo de Dios, el día de la resurrección. El hielo antártico y ártico, es entonces la tapa colocada por el Altísimo a lugares que deben permanecer en secreto hasta el tiempo del fin, y esto porque en ambos polos están las entradas a un espacio interior de la Tierra en donde hay seres de diferentes orígenes. Ángeles caídos, seres venidos de otros lugares del universo y aún sobrevivientes de la catástrofe que precedió a la creación de la raza adámica. Esto explica la actual convocatoria antártica sobre altas personalidades en momentos en que esos secretos están viniendo a luz. Sin duda la aparición de antiquísimas civilizaciones altera toda la concepción oficial de nuestra historia. Y no podemos dejar de mencionar en el final que desde esos pozos del abismo, tapados hoy por una gruesa cubierta de hielo que será quitada, saldrán seres que atormentarán a los hombres, aunque no a todos. Solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Aleluya. Leamos sobre esos atormentadores finales en Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. De modo que hay secretos inconfesables bajo la cobertura del hielo antártico, las cámaras secretas del sur, y si bien no sabemos exactamente cuál es la participación exacta de la llamada Arca de Gabriel en estos oscuros contextos, creemos haber señalado pistas que permitirán al lector discernir los acontecimientos venideros sin ser confundidos. Ahora bien, tengamos presente que nada de esto podrá alterar el propósito de Dios Elohim Yahweh: establecer a su pueblo los redimidos, en nación en gloria venidera, y, luego de 1000 años, en la nueva Jerusalén gloriosa que descenderá del cielo ataviada como una novia. Act. 21:1-2. Para entonces estos cielos habrán pasado, será creada una nueva tierra y el mar y sus tenebrosas puertas al inframundo no existirá más. Arca de Gabriel, un arma de plasma. Kerry antes del fin del mandato del presidente Barack Obama el 20 de enero de 2017, hará una gira que lo llevará en noviembre a la Antártida, y luego a Nueva Zelanda. Se cree que su viaje tiene relación con el uso que se hará con respecto al Arca de San Gabriel. El descubrimiento. El misterioso objeto habría sido encontrado el 12 de septiembre de 2015 durante los polémicos trabajos de ampliación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más importante de la ciudad de la Meca y el primer lugar santo del Islam, que desde 2014 lleva a cabo el gobierno saudí. El primer emplazamiento de la mezquita data del año 638, y en el centro de la misma se encuentra la Kaaba o cubo, considerado por el Islam la casa de Dios. La Iglesia Ortodoxa rusa conservaría un antiguo manuscrito titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma, clave para descifrar el enigma. El incunable estaría custodiado por monjes ortodoxos rusos desde el año 1204, fecha en la que los ejércitos cristianos saquearon la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill I, había viajado a la Antártida el 18 de febrero de 2016 para rezar por el planeta en la única iglesia ortodoxa rusa del continente helado y visitar una colonia de pingüinos. Tan débil y poco creíble argumento ha desatado en su momento especulaciones en las redes sociales rusas sobre el objetivo real del sorprendente viaje. Se asegura que Cirilo, visitó la Antártida para realizar un ritual antiguo delante del Arca de Gabriel, que incluía la lectura de un texto entregado por el Papa Francisco durante el histórico encuentro que ambos líderes religiosos mantuvieron en La Habana. El Arca en la Meca. Apenas una semana después, en la ciudad de Mina cercana a la Gran Mezquita, se produjo una estampida durante la Hajj o Gran Peregrinación anual en la que murieron aplastados 717 peregrinos y cerca de 1 millar resultaron heridos. Según las cifras oficiales, fue el mayor desastre de las peregrinaciones de los últimos 25 años. Ambos accidentes han sido relacionados con el descubrimiento en un túnel excavado para cimentar el subsuelo de la mezquita, de un misterioso objeto que, sin fundamento científico que se conozca, fue identificado como el Arca de Gabriel. El misterioso objeto fue embarcado en el puerto saudí de Jeddah a bordo del barco de investigación ruso Almirante Vladimirsky, que ha partido escoltado por buques de guerra con destino a una base en la Antártida. Historia del Arca de Gabriel. En las religiones abrahámicas, Gabriel, en hebreo que significa fortaleza de Dios, en griego Gabriel, en árabe Ibr, es un ángel que, normalmente, hace de mensajero enviado por Dios a determinadas personas.
Gabriel es mencionado en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. En el Antiguo Testamento, se le aparece al profeta Daniel, Daniel 8, 15, 26, 9, 21, 27. En el Evangelio de Lucas, Gabriel se le aparece a Zacarías y a María para anunciarles los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús, respectivamente, Lucas 1, 11, 38. En el libro de Daniel, se le llama el hombre Gabriel, mientras que en el Evangelio de Lucas, a Gabriel se lo define como un ángel del Señor. Lucas 1, 11. Gabriel no es llamado arcángel en la Biblia, pero es llamado así en las obras del período intertestamentario, como el libro de Enoc. En las iglesias católico romana, anglicana y ortodoxa de Gabriel se le da el tratamiento de arcángel y de santo, junto con Miguel y Rafael. En el Islam, Gabriel está considerado un arcángel que envió Dios a mandar revelaciones a varios profetas, incluido Mahoma. El capítulo 96 del Corán, Al-Alaq, está considerado por los musulmanes como el primer episodio, surá, revelado por Gabriel a Mahoma. En la Cábala, Gabriel es identificado con el Céfiro de Yesod. Gabriel tiene también un papel importante como uno de los arcángeles de Dios en la literatura de la Cábala. Ahí, Gabriel es retratado como alguien que obra de acuerdo con Miguel en la corte de Dios. A Gabriel no se le reza porque solamente Dios puede responder a las oraciones y él es quien envía a Gabriel como su agente. Movimiento Arca de Gabriel. Este documento fue salvado de la cruzada del 1204 cuando saquearon la iglesia ortodoxa de Santa Sofía en Constantinopla en la actual Turquía. El gobierno ruso movilizó a lingüistas, científicos y militares y logró neutralizar el mecanismo de accionamiento de dicho objeto. Luego fue llevado a un portaaviones en un gigantesco operativo secreto y llevado a un emplazamiento secreto en la Antártida. Dicho objeto entregado, el Arca de Gabriel, posee un inmenso poder y fue entregado por Gabriel a Mahoma y le fue prohibido el uso ya que pertenecía a Dios. Este solo debía de ser enterrado en un santuario y esta sería reclamada al final de los tiempos Yaum al-Qiyamah, día de la resurrección. El arcángel Gabriel, él es el mensajero divino, anunció el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista y entregó el Corán a Mahoma. Pero no es solo un ángel mensajero, pues fue quien Dios envió para explicarle al profeta Daniel el significado de sus visiones, por lo cual Gabriel es también un ángel asociado a la clarividencia y a la muerte, pues acompaña a las almas de los fallecidos según el misticismo judío. Quien dejó ese aparato, Anunnakis, claramente, causó un evento no natural, causó preocupación al gobierno y sacerdotes de la Gran Mezquita, debido al informe secreto que confirma que un misterioso dispositivo arma fue descubierto el 12 de septiembre del 2015 por un grupo de 15 hombres con excavadoras, quien en su intento de quitar este misterioso y místico objeto, lo accionaron y los mató instantáneamente en una enorme emisión de plasma. De hecho, fue tan potente que se expulsó la Tierra, derribando una grúa de construcción, matando al menos otras 107 personas en la zona circundante. Directamente después del catastrófico evento de muertes causadas, Arabia intentó una segunda extracción de este misterioso dispositivo arma. El informe continúa diciendo que su santidad, el patriarca Kirill ruso, fue contactado por emisarios de la Gran Mezquita en cuanto se conoció que uno de los más antiguos manuscritos islámicos poseído en secreto por la Iglesia Ortodoxa rusa, que se salvó de la cruzada en 1204 cuando saquearon la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, actual Estambul, Turquía, estaba en posesión de gobierno ruso a salvo y que era conocido como las instrucciones de Gabriel a Mahoma del aparato, y solicitaban que se hiciera un intento de recuperarlo. Las instrucciones del arcángel Gabriel fueron dadas a Mahoma en una cueva llamada Hira, situado en la montaña llamada Jabal an-Nur, cerca de la Meca, en donde este ser celestial le confiaba una caja arca y le indicaba del inmenso poder, y le fue prohibido el uso porque pertenecía a Dios, y en cambio dijo que debía ser enterrada en un santuario, en el lugar de la adoración de los ángeles, el santuario para ellos, y que habían utilizado ellos antes de la creación del hombre, creación, y que esa arca les sería reclamada en un futuro cuando lleguen los días de Yaum al-Qiyamah, que significa literalmente día de la resurrección. Nuestro informe indica sobre el hecho de que apenas casi 2 semanas después del primer intento de quitar este misteriosa arma dispositivo hecho el 12 de septiembre, un segundo intento se hizo entonces el 24 de septiembre y que esta vez mataron a más de 4000 debido a otra gran emisión de plasma y que sería encubierto como una estampida humana. Las autoridades rusas movilizaron a su grupo de especialistas lingüistas, científicos y militares y se trasladaron antes que los americanos, y dado que tenían el manuscrito, pudieron
pudieron acceder a su mecanismo para al menos neutralizarlo y no activarlo nuevamente. Una vez conseguida su no activación y camuflarse el evento de las muertes, procedieron a llevarlo a un portaaviones ruso en un operativo secreto. En el operativo, 2 satélites rusos fueron asignados para la protección del buque de investigación naval Almirante Vladimirsky, que salió del puerto saudí de Jeddah después de subir a bordo el objeto que se describe como la Arca de Gabriel, cuya importancia se considera tan importante que el presidente Putin ordenó más cruceros navales de guerra, con misiles crucero Baryal, el destructor Sovremenny Bystry, el Boris Chilikin y Boris Butoma, y el buque de salvamento de gran alcance Alatau, que se reunirían con la nave Almirante Vladimirsky para proporcionar protección en el trayecto a la Antártida. El traslado inició el 6-8 de noviembre y arribó el 2-4 de enero del 2016, y su destino fue la base rusa Vostok, donde inició su estudio y cuya operación se sabe que se basa en emisiones explosivas de deuterio, tritio y helio 3, porque para fusionarse, estos tres isótopos del hidrógeno y el helio necesitan menor energía que la utilizada por las estrellas. Entonces conocemos que esa arma tiene una fuerza similar a las estrellas, aunque a una escala mucho menor. Ahora será tiempo de que se sepa qué uso le darán. Si usted vio la película Alien vs Depredador, seguramente le llamó la atención la magnífica pirámide enterrada bajo el hielo milenario de la Antártida, y probablemente se habrá preguntado si aquel gélido lugar realmente fuera el hábitat de una antigua civilización ya desaparecida. Pues bien, al parecer, según varias páginas web de misterios y conspiraciones, hace poco se encontraron los restos de una ciudad enterrada bajo varios metros de hielo en ese extremo del mundo. Es posible que con la ayuda del Arca de Gabriel quieran abrir el lugar donde están encerrados los ángeles caídos. Figuras públicas realizando viajes relámpago a la Antártica. Una de las cosas que no ha pasado desapercibida para los teóricos de la conspiración, es que importantes personalidades han visitado el continente blanco, de forma repentina, durante el año pasado. Uno de ellos fue John Kerry, político estadounidense, famoso por haber competido en las elecciones presidenciales de su país en 2004, perdiendo frente a George W. Bush. Hoy por hoy, ya culminando su labor como secretario de Estado de Barack Obama, es uno de los principales líderes que advierten a la humanidad sobre el cambio climático. Justamente esa habría sido la razón oficial por la cual decidió visitar las instalaciones científicas de la Antártida, aunque a muchos les hizo dudar el hecho de que su última visita se dio en pleno balotaje entre su camarada del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el republicano Donald Trump, quien finalmente se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Otras figuras públicas que llegaron raudamente a las proximidades del Polo Sur fueron las de Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, y del mismísimo Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la superficie de la Luna, tras Neil Armstrong. Justamente este último fue quien despertó el mayor interés de los conspiracionistas, ya que, al poco tiempo de llegar a la Antártida, se enfermó repentinamente, hecho que lo obligó a abandonar esos desolados parajes. Este incidente habría pasado como una simple anécdota, si no fuera por el hecho de que se diera a conocer una supuesta publicación de su cuenta de Twitter, donde se ve una fotografía de una presunta pirámide, cubierta de hielo, acompañada de una inquietante leyenda: "Todos estamos en peligro, es el mal mismo". Ya en 2013 el príncipe Harry de Inglaterra, atrapado en la Antártida debido a una tormenta de nieve, no hay duda de que buscan algo allí. Desde el principio, el príncipe Harry de Inglaterra y sus compañeros de la expedición Walking with the Wounded sabían que el reto al que se enfrentaban, de realizar una caminata por la Antártida, no era cosa fácil, y ahora, el grupo de exploradores ha tenido que permanecer a la espera en el campamento de base después de que una tormenta de nieve les impidiera comenzar su recorrido. El mal tiempo y los fuertes vientos han dejado a los tres equipos competidores confinados a sus bases en la estación de Novolazarevskaya a temperaturas de -10 grados C. Desde su llegada a la Antártida el viernes pasado, el grupo solo ha podido formar parte de algunas de las actividades diseñadas para ayudarlos a aclimatizarse a las fuertes temperaturas. El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, ha llegado a la Antártida, lugar donde tratará de aclimatarse a las bajas temperaturas antes de iniciar una caminata con esquís de 334 kilómetros por el Polo Sur con fines benéficos.
se encuentra en la base militar Novolazarevskaya de la Antártida con otros participantes en la caminata benéfica, declaró a la cadena de televisión británica IZ que al parecer el tiempo va a empeorar, pero intentaremos hacer lo que podamos, que es una base rusa, y es precisamente esto lo más extraño que hacía en una base rusa el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, tendría todo alguna relación con lo que pasó en el 2015 y lo que encontraron en la Meca. Está en esta base rusa el lugar donde están los ángeles caídos encerrados. Trajeron a este lugar el arca de Gabriel. Cerca de esta base yo encontré algo muy extraño, en el Google Earth y le puse ese nombre marcado extraño, donde aparece una especie de caracola gigante, es la que aparece con el nombre de extraño. ¿Qué clase de criatura es esa? La preparación en el 2013. Para realizar este viaje el príncipe Harry pasa la noche en un congelador para preparar su próxima expedición a la Antártida. El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, superó con éxito las 20 horas que debía pasar en una cámara fría a 40 grados centígrados bajo cero, como parte de los preparativos para su próximo viaje al Polo Sur con fines benéficos. El príncipe se enfrentó, junto a otros 4 compañeros del ejército británico, a temperaturas que no superaron los 35 grados bajo cero y a un viento de 45 km por hora en una instalación especial en Warwickshire, centro de Inglaterra, especializada en probar vehículos militares en condiciones extremas, a fin de recaudar fondos para la organización Walking with the Wounded, caminando con los heridos, dedicada a ayudar a soldados heridos en combate. El príncipe, de 29 años, y sus compañeros esquiarán 334 kilómetros en el Polo Sur durante 21 días, aunque aún no se ha revelado la fecha del viaje. Durante ese tiempo, todos pasarán 12 horas esquiando, con 10 minutos de descanso cada 2 horas, y al final de cada jornada deberán montar sus tiendas de campaña para dormir. Si bien el descanso se verá afectado por la constante luz del día en el verano austral del continente blanco, además de superar una simulación de las condiciones ambientales con las que se enfrentará durante su próxima travesía, Enrique también se familiarizó con las prendas térmicas que llevará y aprendió cómo evitar cualquier tipo de lesión, como mordeduras o cardenales por el frío. Tras salir de la cámara fría, el príncipe bromeó con que hacía demasiado frío para dormir toda la noche. En 2011, esta organización también hizo una expedición similar en el Polo Norte, en la que Enrique tomó parte en el primer tramo, por lo que la del Polo Sur será la primera vez que permanecerá con el equipo durante todo el trayecto. 2 años después, en el 2015, ocurrió todo lo que contamos antes aquí en video. Creo que en el 2013 descubrieron algo en la Antártida. En el 2013 necesitaban de lo descubierto en la Meca. En 2015 el arca de Gabriel. En fin, amigos de Supercrack Estrella, suscribiros a mi canal.